¿Cuánta energía se pierde transportando materias primas y productos terminados por todo el planeta? ¿Existen hidrocarburos para seguir con la globalización indefinidamente? ¿Las inversiones en el sector de hidrocarburos son para satisfacer la demanda actual o para promover nuevo crecimiento? El fin del ciclo de los hidrocarburos en el mundo requiere su sustitución. ¿Es posible? Agua y energía. Plan para sustituir hidrocarburos. Es una respuesta desde la ingeniería a un problema de dimensiones mayores que la humanidad deberá resolver durante el siglo XXI. Bien, sustituir los hidrocarburos requiere un cambio de paradigma, requiere que el ser humano entienda la vida de una forma completamente diferente a como la ha entendido durante los últimos 100 o 200 años. Existe un ciclo geológico. La teoría de Alfred Wegener de las placas tectónicas establece con claridad meridiana de que existen ciertas placas que subducen, como por ejemplo la placa de Nazca subduce en todo lo que es Sudamérica, y por otra zona son los bordes convergentes, y por otra parte, existen bordes divergentes. La dorsal del Atlántico es el ejemplo para Sudamérica. En los bordes convergentes la materia ingresa hacia el centro de la Tierra por las corrientes de convección y se recicla, y por los bordes divergentes luego sale nuevamente. Entonces la Tierra tiene una capacidad de reciclarse a sí misma. Existe un ciclo geológico de millones de años. El crecimiento poblacional y la mejora en la calidad de vida demanda cada vez más recursos, pero esos recursos son finitos y se degradan a mayor velocidad que su regeneración. Es por eso que se requiere un cambio de paradigma. La Tierra intacta, con la intervención humana depredadora, destruye los ecosistemas y genera residuos. Por la subducción de las placas tectónicas en los bordes convergentes, esos residuos ingresan nuevamente hacia el centro de la Tierra, se reciclan y hay un aporte de materia regenerada en los bordes divergentes y otra vez se tiene la Tierra intacta. La regeneración lleva decenas, cientos o miles de años en superficie y el ciclo geológico de la Tierra es de millones de años. Sin embargo, la depredación dura menos de una generación, tiempo inferior a 20 años. El problema es de la especie humana, no es de la Tierra. Hay una dinámica antrópica. La Tierra no necesita del ser humano para existir. Tiene que entenderse que si el ser humano desapareciera en este momento, la Tierra seguiría rotando alrededor de su propio eje y seguiría rotando alrededor del Sol, y después de miles o millones de años se regeneraría. El problema es del hombre, que necesita de la Tierra. Entonces existe claramente un concepto que es el de la velocidad de depredación V sub D y el de la velocidad de regeneración V sub R. Cuando las velocidades de depredación son menores que las velocidades de regeneración, se tiene una intervención sostenible. Cuando ambas velocidades son iguales, la intervención se considera crítica. Y cuando la velocidad con la que se depreda es mucho mayor que la velocidad con la que se regenera la Tierra, la intervención es insostenible. Entonces, esto lleva a plantear, como parte de ese cambio de paradigma, de que solamente debería intervenirse para satisfacer necesidades fundamentales. Los recursos naturales son finitos y escasos. Ese es un primer concepto para definir el concepto de demanda social esencial. Las velocidades de regeneración son muy bajas, mucho menores que las velocidades de depredación. Y por otro lado, hay demandas sociales diversas. Por tanto, se requiere priorizar las intervenciones, definir con claridad qué intervenciones son necesarias y cuáles no. Eso lleva al concepto de satisfacer necesidades fundamentales y de demanda social esencial. No es posible satisfacer todas las demandas, no en la situación en la que se encuentra la humanidad en este momento. Entonces, se plantean nuevos criterios para la evaluación de proyectos de inversión.
este cambio de paradigma demanda que de proyectos que tienen una viabilidad técnica, económica, social y ambiental, se requiere ahora considerar proyectos que solamente satisfacen necesidades fundamentales, con diseños de ingeniería que presentan un impacto ambiental nulo y con velocidades de depredación menores que las velocidades de regeneración. La evaluación de impacto ambiental siempre ha llevado a considerar hasta el día de hoy los impactos positivos, nulos o negativos, y eso también conduce al concepto de que la sumatoria de cero. Pero ¿esto tiene sentido? Es una pregunta muy importante. Para que se entienda la respuesta, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que se deforesta una hectárea. El proceso de deforestación con tractores y con cadenas puede llevar de una hectárea horas. Sin embargo, la reforestación de esa misma hectárea podría llevar decenas de años, si no son centenas, para constituir la biodiversidad de la misma forma en que fue destruida. Entonces, deforestar una hectárea y reforestar una hectárea generan un impacto ambiental nulo. Sin embargo, debido a que las velocidades de depredación y de regeneración son completamente diferentes, ese concepto ya no es suficiente. Es decir, desde el punto de vista matemático tiene que entenderse que es condición necesaria que se cumpla, que para que un proyecto se ejecute tiene que haber una demanda social esencial con una viabilidad técnica y económica. Pero la condición suficiente es que el impacto ambiental sea nulo y las velocidades de depredación sean menores que las de regeneración. En caso contrario, las intervenciones dejan de ser sostenibles. Claramente, estamos asistiendo a que se requiere un cambio de paradigma. Aceptado el cambio de paradigma, para poder sustituir los hidrocarburos hay que resolver el nudo gordiano de las energías renovables. Es decir, pasar a energías renovables requiere resolver nuevos temas tecnológicos. Por un lado, hay que plantear que se requiere la generación de energía 100% sin hidrocarburos. Es utópico, es una tarea titánica. Por otro lado, se requiere avanzar con una alternativa que sustituya hidrocarburos, pero que sea de mínimo impacto ambiental y mínima velocidad de depredación para que la intervención sea sostenible. Así se cumple con el planteamiento del cambio de paradigma. Y por eso uno plantea que esta forma de encarar el futuro produciría energía para las futuras generaciones. En la medida en que uno sigue con los hidrocarburos, uno consume la energía acumulada actualmente y no hereda nada para el futuro. Las energías renovables cambian esa forma de encarar el desarrollo. Entonces, si se quiere pasar de los hidrocarburos a la energía solar, es necesario dar los siguientes pasos. Por un lado, hay que considerar que los hidrocarburos son un recurso natural, finito y escaso, que se encuentra en el centro de la geopolítica mundial. Su explotación demanda de manera intensiva tecnología y capital y presentan un máximo impacto ambiental. Y por otro lado, las velocidades de depredación son mucho mayores que las velocidades de regeneración. Es muy importante que se entienda este concepto. Claramente, en menos de 100, 120 años, 150 años, los hidrocarburos han sido agotados o han sido reducidos a la situación actual, donde los rendimientos cada vez son decrecientes y cada vez es más difícil y más costoso extraerlos. Entonces uno plantea, ¿y es posible regenerar los hidrocarburos? Claro que sí, desde el punto de vista geológico, es decir, la Tierra tendría que volver a introducir hacia el centro abundante materia orgánica a grandes temperaturas y grandes presiones, comprimirla hasta volver a reconstituir los hidrocarburos. Si bien eso desde el punto de vista conceptual y teórico podría ser cierto, la pregunta es ¿cuántos millones de años serían necesarios para que eso suceda? Entonces, por un lado, claramente está establecido que la velocidad de depredación es de 10, 15, 20, 100 años, y del otro lado, si se pretendiera, si fuera posible reconstituir esos hidrocarburos, se necesitarían millones de años. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es la energía solar.
es un recurso natural que es cuasi infinito. ¿Por qué cuasi infinito? Porque todos sabemos que en algún momento también el Sol desaparecerá, ¿no? Pero pasarán millones de años hasta que eso suceda. Por eso se habla de que es un recurso cuasi infinito. A escala humana se puede considerar como que es infinito. Y es de acceso libre y gratuito. No es como el caso de los hidrocarburos, que no es de acceso libre. Y además hay zonas del planeta que son más privilegiadas que otras, pero esencialmente el Sol es de acceso libre y gratuito. Por otro lado, también con la tecnología actual, con los avances tecnológicos, se tiene que utilizar la energía solar, demanda una tecnología razonable y capital razonable. Y hay un costo nulo del combustible, tanto para el sol, el aire y el agua. Es importante que se entienda que la energía solar es el motor de todas las otras energías renovables. Por ejemplo, en el caso de la hidroelectricidad, el motor del ciclo hidrológico es la energía solar. Sin energía solar no hay ciclo hidrológico. Por otro lado, el motor de la producción de biomasa, la fotosíntesis, también es la energía solar. Y también hay que considerar que es la energía solar la que genera gradientes de presiones en la atmósfera, que son la fuente de la energía eólica. Por tanto, la energía básica de todas las otras energías renovables siempre es la energía solar. Y en todos los casos presenta un mínimo impacto ambiental con velocidades de depredación que son mucho menores que las velocidades de reconstitución. Es decir, que pasar de hidrocarburos a la energía solar, al aprovechamiento sostenible de la energía solar, claramente permite cumplir con los requisitos que establece ese cambio de paradigma, ese cambio en la forma de concebir los proyectos de ingeniería hacia el futuro para garantizar de que sean renovables, esencialmente y de mínimo impacto ambiental. Ahora, ¿cuál es la dimensión del desafío tecnológico de sustituir hidrocarburos? La pregunta en un mundo que se ha hecho adicto a los hidrocarburos es ¿qué implica sustituir los hidrocarburos? Entonces, primero tiene que entenderse que la demanda de hidrocarburos es multidimensional. Por un lado, hay demanda de hidrocarburos para el consumo eléctrico, doméstico, comercial e industrial. Hay demanda de hidrocarburos en el transporte público, hay demanda de hidrocarburos en el transporte privado. También para generación de calor en hogares e industrias. Y se requiere gas natural, carbón e hidrocarburos como materia prima. Entonces, sustituir hidrocarburos significa encontrar soluciones alternativas para todos estos usos. Es un desafío mayor. Entonces, ¿cuáles son los temas no resueltos a la fecha? Por un lado, hay que entender de que la generación de energía utilizando al sol como fuente primaria o eólica de manera secundaria, ¿no?, son energías intermitentes. Y también existe un remanente de energía en las redes de distribución. Eso lleva a un concepto muy importante, que es uno de los nudos gordianos del cambio de energías renovables, la necesidad de almacenar energía. Si no se puede almacenar energía, el cambio de energías renovables no es posible. Por otro lado, los sistemas eléctricos de la actualidad han sido concebidos para corriente alterna trifásica. Eso lleva necesariamente a que las redes eléctricas tienen que ser estables y las energías renovables no cumplen con esta condición. Por tanto, hay que garantizar la estabilidad de las redes eléctricas, y esto solo se logra con masas rotantes de gran inercia en los sistemas de generación. Entonces, para poder cambiar de energías, sustituir los hidrocarburos y migrar a energías renovables, hay que resolver dos temas fundamentales. Por un lado, almacenar energía. Por el otro lado, garantizar la estabilidad de las redes eléctricas. Agua y energía. Un futuro diferente es posible.